Capítulo 141 Sacrificio de sangre. David nunca esperó que la punta venenosa del espíritu serpiente fuera tan resistente, capaz de resistir su cuchillo corto de aleación. En ese momento, cuando el espíritu serpiente bajó la cabeza, David rápidamente retiró el cuchillo corto de aleación y pisoteó con fuerza el suelo. Utilizando el retroceso, saltó en el aire y aterrizó encima de un automóvil. Mientras la luz de la granada de destello se disipaba lentamente, David se puso de pie y miró fijamente al espíritu serpiente. Después de su golpe con el cuchillo corto de aleación, notó una herida abierta en su punta venenosa, de la cual lentamente se filtraba más gas venenoso. Sin embargo, el espíritu serpiente parecía haber sido sacudido por el ataque de David, y ahora sacudía la cabeza para recuperar la claridad. Ríndete, porque eres impotente contra el poderoso espíritu serpiente. Si te sometes a mí ahora, dejaré que el espíritu serpiente bendiga tu cuerpo y te convierta en mi glorioso subordinado. Gary, que estaba observando la batalla, vio esta escena y se burló, hablando con David. HMPH. ¿Convertirte en tu subordinado? En tus sueños. David respondió con desdén a Gary. Al mismo tiempo, David volvió a mirar al espíritu serpiente, contemplando cómo lidiar con él. Inicialmente tenía la intención de que Duke usara técnicas de sombra para controlar el espíritu de la serpiente mientras le daba un golpe fatal. Sin embargo, la criatura parecía haber reconocido la habilidad de Duke antes, negándose a dar un paso hacia la luz donde su sombra quedaría expuesta. ¡Qué criatura más astuta! David se frotó la mano dolorida y dijo. Durante su encuentro anterior, David entendió que no podía enfrentarse al espíritu serpiente en un combate cuerpo a cuerpo si quería derrotarlo. Necesitaba mantener la distancia y atacar desde lejos. Después de todo, él no conocía la potencia del veneno del espíritu serpiente. Si se acercaba imprudentemente, podría terminar siendo golpeado por su punta venenosa, lo que solo causaría más problemas. Ahora que tenía un plan de batalla en mente, David hizo acopio de confianza. Con un movimiento de su mano, un portal espacial se abrió rápidamente ante él. Luego, de un salto, saltó al portal y desapareció. El espíritu serpiente ya había recuperado sus sentidos y había estado observando continuamente a David, con su lengua de serpiente carmesí agitándose en el aire. En el momento en que David desapareció, se volvió cauteloso, probando continuamente el aire con su lengua, intentando localizar a su oponente desaparecido. No hay necesidad de buscar, estoy aquí. De repente, David se manifestó desde arriba, sosteniendo la espada espacial en su mano derecha y la blandió brutalmente hacia el punto vital del espíritu serpiente. Sin embargo, debido al agudo sentido del olfato del espíritu serpiente, ya conocía su posición en el instante en que apareció David. Entonces, cuando David bajó su espada, la criatura torció su cuerpo intensamente, evadiendo por poco su ataque. Auge. La espada espacial golpeó el suelo con un tremendo rugido. Pero David aún no había terminado. Ya había anticipado que el espíritu serpiente señalaría rápidamente su ubicación. Entonces, en el momento en que aterrizó, rápidamente levantó el cuchillo corto de aleación una vez más. Barra oblicua. El cuchillo corto de aleación cortó el aire, produciendo ráfagas de explosiones sónicas mientras se dirigía sin piedad hacia el espíritu serpiente. Otro sonido metálico nítido resonó cuando el golpe de David golpeó directamente el cuerpo de la criatura. Al contacto, estallaron chispas entre el cuchillo corto de aleación y su piel. Gis, el espíritu serpiente pareció sentir dolor por el ataque de David y comenzó a enrollar su cuerpo mientras dejaba escapar silbidos. Al presenciar la eficacia de su golpe, David se sintió muy feliz. Una vez más abrió un portal espacial, desapareciendo de su posición original. Luego, aprovechando la reacción del espíritu serpiente, de repente apareció detrás de él y blandió brutalmente el cuchillo corto de aleación una vez más. Gis, el golpe golpeó una vez más el cuerpo del espíritu serpiente, y un sonido miserable escapó instantáneamente de su boca. Al ver su espíritu serpiente continuamente atacado por David, Gary, parado a un lado, tenía una expresión increíblemente oscura en su rostro, mezclada con ira. En ese momento, la sangre comenzó a filtrarse por las comisuras de la boca de Gary. Como híbrido de humano y serpiente, compartía una resonancia fisiológica y mental con el espíritu de la serpiente. Cada vez que el espíritu serpiente resultaba herido, él también sentía el dolor.
Por lo tanto, los dos golpes de David lo golpearon indirectamente. Maldita sí. ¿Cómo te atreves a insultar así al gran espíritu serpiente? Gary apretó los dientes y habló con las mandíbulas apretadas. De repente, un aura más fría emanó de él. Extendió su dedo índice dentro de su boca y lo mordió con fuerza, haciendo que sangre negra fluyera de su dedo. El espíritu serpiente pareció sentir el olor de la sangre negra e inmediatamente se excitó. Nadó rápidamente hacia el costado de Gary y abrió su boca hacia su dedo. La mano de Gary fue mordida instantáneamente por el espíritu serpiente y la sangre negra fluyó hacia su cuerpo. Dado que ese es el caso, no me culpes por usar el sacrificio de sangre. Gary miró a David con una mirada gélida y una expresión engreída apareció en su rostro. Al observar la peculiar acción de Gary, David frunció el ceño. ¿Sacrificio de sangre? David recordó este nombre algo familiar y de repente recordó de qué se trataba esta habilidad. En su vida anterior, David había visto algunos espers que usaban su propia sangre para convocar una versión más fuerte de sus bestias espirituales. Debido a que requería sacrificarse, esta habilidad se llamaba sacrificio de sangre. En otras palabras, implicaba alimentar a la bestia espiritual con su propia carne y sangre para despertar su potencial oculto y mejorar su poder de combate. David nunca esperó que alguien todavía utilizara este método antiguo y legendario. Miró fijamente al espíritu serpiente, agarrando con fuerza sus espadas dobles. En ese momento, después de consumir el sacrificio de sangre de Gary, el espíritu serpiente instantáneamente duplicó su tamaño. Las espinas abisales de su cabeza también se hicieron más gruesas y el aura venenosa que emanaba de las espinas se volvió aún más intensa. El color del veneno cambió de negro a morado, un signo de toxicidad intensificada. Pronto, el espíritu serpiente lentamente liberó los dedos de Gary de su boca. Luego volvió a girar la cabeza, mirando en dirección a David, con un brillo escalofriante en sus ojos triangulares. Silbido. Silbido. El espíritu serpiente escupió su lengua de serpiente y su silbido fue aún más imponente que antes. Esto hizo que los demás miembros del equipo se pusieran tensos. También pudieron sentir que el poder de combate del espíritu serpiente había aumentado significativamente. A su lado, Cola, al sentir esta aura, incluso activó su estado trascendental. Su pelaje se erizó y miró fijamente al espíritu serpiente, gruñendo suavemente. El aire en el estacionamiento subterráneo de repente se volvió tenso. Gary miró triunfalmente al espíritu serpiente bajo sus pies y luego miró a David. Sabía que la matanza acababa de comenzar. Capítulo 142 Ataque de fuego. Pronto, el espíritu serpiente, después de haber consumido el sacrificio de sangre, atacó a David una vez más. Su velocidad era incluso más rápida que antes, moviéndose al doble de la velocidad anterior. Sus enormes escamas flotaban contra el suelo, levantando nubes de polvo. David inmediatamente se puso completamente alerta y observó con cautela sus movimientos. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, David abrió otro portal espacial y desapareció de su posición original. Esta vez, en lugar de aparecer en una dirección diferente, David reapareció a 10 metros del espíritu serpiente. Sabía que entablar un combate cuerpo a cuerpo con la bestia no era una opción viable, aunque David era un esper de nivel 7, capaz de dominar a un esper de nivel 6 como Gary, el espíritu serpiente era, después de todo, una bestia salvaje. Su nivel era ligeramente más alto que el de Gary. En lugar de apresurarse a atacar, David decidió mantener la distancia y observar cada movimiento del espíritu serpiente. Al ver a David aparecer en otro lugar, el espíritu serpiente siseó y una vez más arrastró su enorme cuerpo hacia él. En comparación con antes, la velocidad del espíritu serpiente fue notablemente más rápida esta vez. En un abrir y cerrar de ojos, llegó a las proximidades de David. Antes de que David pudiera abrir un portal espacial, el espíritu serpiente de repente abrió mucho la boca, revelando sus afilados dientes, y se abalanzó sobre él. ¡Wow! David murmuró en voz baja y rápidamente rodó por el suelo, cubriéndose detrás de un automóvil, evadiendo por poco el ataque del espíritu serpiente. Desafortunadamente, el auto frente a él sufrió las consecuencias cuando el espíritu serpiente abrió un gran agujero en su techo. Charles, Sally y Sophie se pusieron tensos al instante. Nunca habían esperado que el poder del espíritu serpiente se volviera tan aterrador.
Arnold, que estaba recuperando el conocimiento, abrió los ojos y miró ansiosamente a David, que saltaba sobre el coche. Aunque querían ayudar, sabían que sus habilidades no eran rival para el espíritu serpiente. Potencialmente podrían convertirse en una carga para David. Se les había ordenado que permanecieran en sus posiciones y brindaran asistencia cuando fuera necesario. Todos observaron la batalla de David con expresiones serias y sus corazones latiendo con fuerza. Al ver a David esquivar el ataque, el espíritu serpiente torció su cuerpo y lanzó otro asalto hacia él. David esquivó continuamente, utilizando los autos estacionados como cobertura, mientras contemplaba sus contramedidas. Notó que aunque el espíritu serpiente era rápido y poderoso, su cuerpo alargado obstaculizaba la efectividad de sus ataques. El principal poder ofensivo del espíritu serpiente residía en su cabeza, mientras que su parte trasera, aparte de sus gruesas escamas, era prácticamente ineficaz. David formuló un plan. Golpea el punto débil de la serpiente, y en este caso, el punto débil era la parte trasera del cuerpo de la serpiente. Si continuaba atacando la mitad delantera de su cuerpo, no obtendría ninguna ventaja. Solo atacando la mitad trasera de la serpiente podría encontrar un gran avance. Mientras David corría hacia adelante, de repente se detuvo y luego dio un salto mortal en el aire. Utilizando el portal espacial, desapareció de la línea de visión del espíritu serpiente. Simultáneamente, reapareció detrás del espíritu serpiente. Levantando su espada espacial en alto, la blandió ferozmente hacia el punto vulnerable en las escamas de la serpiente. Sonido metálico. El sonido del metal chocando resonó cuando la espada espacial golpeó el cuerpo del espíritu serpiente, pero no causó ningún daño. El espíritu serpiente inclinó la cabeza y miró fríamente a David. David, que había anticipado este resultado, mantuvo la calma e inmediatamente fue a buscar una lata de gasolina al almacén. Al abrir la lata de gasolina, rápidamente vertió todo su contenido sobre los 7 centímetros del espíritu de serpiente. Al instante, el estacionamiento subterráneo se llenó de un fuerte olor a gasolina. Luego, David recuperó una granada aturdidora del almacén y le gritó en voz alta a Duke, magia de las sombras. Mientras hablaba, David ya había lanzado la granada aturdidora al aire y, al mismo tiempo, se movió rápidamente hacia un lado. Justo cuando aterrizó, la granada aturdidora en el aire de repente emitió una luz brillante. Las sombras de los objetos cercanos se proyectaron instantáneamente en el suelo, incluida la sombra del espíritu serpiente. Duke, que había estado esperando a un lado, inmediatamente levantó las manos y agarró ferozmente la sombra del espíritu serpiente. Silbido. Silbido. En un instante, el espíritu serpiente quedó firmemente inmovilizado por la magia de control de sombras de Duke. Duke ejerció todas sus fuerzas en este agarre, incluso necesitando la ayuda de Sally. Mientras tanto, David sacó un encendedor a prueba de viento y, mientras se encendía, miró fríamente al espíritu de la serpiente y dijo en voz baja, en presencia de los humanos, una bestia seguirá siendo una bestia para siempre. Adiós. Después de hablar, David arrojó el encendedor, aún encendido, al espíritu de la serpiente. Silbido cuando el encendedor tocó el cuerpo empapado de gasolina del espíritu serpiente, estalló una gran llama. El fuego se extendió rápidamente y pronto envolvió a todo el espíritu serpiente. Silbido. El espíritu de la serpiente parecía sufrir un dolor insoportable por las llamas ardientes. Luchó por liberarse, pero el arte de control de sombras de Duke lo mantuvo en su lugar con fuerza, aprovechando la fuerza de todos los presentes. El fuego se hizo más grande y las escamas de su cuerpo comenzaron a crepitar. David casi podía oler el olor a carne carbonizada en el aire. Maldita sí. Esto es tan exasperante. ¿Cómo pudo terminar así? Gary, al ver esta escena, se llenó instantáneamente de ira. Rápidamente trató de moverse y rescatar al espíritu serpiente. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, Pequeño Negro y Cola corrieron hacia adelante, impidiéndole avanzar más, pero el cuerpo de Gary ya estaba extremadamente débil. ¿Cómo podría resistir los ataques de 2 espíritus animales? Pronto, fue inmovilizado por un ataque de Pequeño Negro. Charles, al ver esto, se acercó rápidamente y sacó un cuchillo corto de su cintura, presionándolo firmemente contra el cuello de Gary. El fuego continuó ardiendo en el cuerpo del espíritu serpiente.
Después de un momento, las llamas finalmente disminuyeron y el espíritu serpiente, que había estado luchando desesperadamente, quedó inmóvil. Duke soltó sus manos y comenzó a respirar con dificultad. Había ejercido casi toda su fuerza para reprimir el espíritu serpiente. En consecuencia, ahora se encontraba en un estado debilitado. Sophia inmediatamente activó Stellar Healing para ayudar a Duke. Al mirar el oscuro cadáver del espíritu serpiente, una fría sonrisa finalmente apareció en los labios de David. Luego caminó hacia el lado de Gary. Capítulo 143. Incluso el robo tiene sus principios. Al mirar el cuerpo debilitado de Gary, David notó que las escamas de su cuerpo se habían oscurecido. Especuló que era el resultado de la reciprocidad del espíritu serpiente. Una leve sonrisa apareció en los labios de David. Las escamas de serpiente eran la única defensa de Gary, y ahora que había perdido esa ventaja, estaba tan indefenso como un pez en una tabla de cortar. David lo miró y dijo: no todos los supervivientes son tan lamentables como imaginas. Si eres del clan Rada, entonces debes quedarte en las alcantarillas oscuras y húmedas a las que perteneces. Al cruzarte con nuestro escuadrón Embers, podrás solo échate la culpa a ti mismo. David nunca mostró misericordia hacia aquellos que se sobreestimaban a sí mismos. Al escuchar las palabras de David, una pizca de malicia apareció en los ojos triangulares de Gary. ¿Por qué el clan Rada debería vivir para siempre bajo tierra? Todos somos supervivientes en este mundo y tenemos derecho a disfrutar de la luz del sol en el exterior. Nadie es supremo. En este mundo, mientras estés vivo, debes disfrutar de todo lo que mereces. David no pudo evitar burlarse de sus palabras. ¿Estar vivo te daba derecho a disfrutarlo todo? Sacudió la cabeza en silencio. Al recordar el humilde destino de su vida anterior, David creía que si querías obtenerlo todo y disfrutarlo, tenías que confiar en la fuerza. Este era un mundo de supervivencia del más fuerte, donde los débiles eventualmente serían derrotados por los fuertes. No se trataba de culpar al destino sino a la propia fortuna. Después de renacer, la primera prioridad de David fue fortalecer continuamente su propio poder. Mató zombies sin descanso para obtener cristales. Buscó incansablemente recursos para asegurar su supervivencia. Formó el escuadrón Embers para brindar calidez y apoyo a los sobrevivientes de este mundo. Todo lo que hizo fue para demostrarle a este mundo que era poderoso y que lo merecía todo. Pero ¿qué pasa con la persona frente a él, que confió en el robo y el robo? Usando sus astutos planes para arrebatar los recursos de los que dependían otros supervivientes. Aunque él también estaba sobreviviendo, un antiguo dicho de la vida anterior de David resonó en su mente, es decir, incluso en el robo hay un principio. Sin el principio, sería un acto vergonzoso de avaricia que pondría en peligro vidas. Se aplicaba el mismo principio. Incluso en este mundo absurdo, todavía había un principio, y ese era la fuerza. Solo con fuerza se puede reinar supremo. Entonces David miró a Gary y dijo con frialdad: ¿crees que este mundo es demasiado simple? Si pudieras vivir otra vida, creo que no pronunciarías estas palabras. Este mundo pertenece a los fuertes, un mundo donde el poder hace el bien. Hormigas como si estuvieras destinado a ser masacrado. Al escuchar las palabras gélidas y despiadadas de David, incluso Choros y los demás no pudieron evitar sudar frío. Observaron la figura de David bajo la tenue luz, como si estuvieran viendo a un orgulloso y formidable dios de la matanza. Mientras tanto, Gary levantó la cabeza en secreto y observó cada movimiento de David. Cuando notó que David estaba perdido en sus pensamientos, una sonrisa apenas perceptible apareció en sus labios. Rápidamente levantó el revólver que se le había caído a Dirk y apuntó a David. Este repentino giro de los acontecimientos hizo que todos los presentes se pusieran tensos. No podían creer que incluso frente a la muerte, este tipo todavía se resistiera. Expresiones de preocupación llenaron sus ojos mientras miraban a David. David, ten cuidado. Sally le gritó ansiosamente a David. De hecho, David ya había visto los pequeños movimientos de Gary antes de que los hiciera, pero se limitó a negar levemente con la cabeza. Ja ja ja. No moriré en este mundo. Incluso si muero, me aseguraré de que me acompañes al inframundo. Cuando Dirk cayó al suelo, su revólver resbaló hasta los pies de Gary. Entonces, cuando estaba tirado en el suelo hace un momento, lo agarró casualmente y lo escondió detrás de su espalda.
Había estado esperando esta oportunidad, esperando asestar el golpe final a la persona que lo derrotó. Mirando a Gary con una sonrisa enloquecida en su rostro, David frunció el ceño y dijo, «Lo siento, ya morí una vez. Así que no volveré a probar el sabor de la muerte». Al mismo tiempo, Gary apretó el gatillo. Una bala giratoria salió disparada del cañón a gran velocidad y se dirigió directamente a la frente de David como un meteorito que cayera desde 10.000 metros de altura. Sally se asustó instantáneamente y quiso correr hacia adelante, pero sabía que era demasiado tarde. David, ella solo pudo gritar su nombre desesperadamente. Arnold, Sofía y los demás también mostraron una pizca de miedo en sus ojos. Parecían anticipar lo que sucedería a continuación. Justo cuando la bala estaba a punto de tocar la frente de David, de repente cerró los ojos y dijo suavemente, «Detente», instantáneamente. El aire dentro de un radio de 5 metros alrededor de David pareció congelarse en su lugar. Las partículas de polvo flotaban silenciosamente en el aire, sin ningún movimiento. David detuvo momentáneamente todo el espacio. Y la bala también se detuvo justo en su frente. David levantó la mano, tomó suavemente la bala y la lanzó al aire. De manera similar, la bala se convirtió en un objeto suspendido en el aire. Todos quedaron asombrados, incapaces de creer que David tuviera la capacidad de pausar el espacio. La boca de Gary se abrió de terror, intentando seguir apretando el gatillo, pero por mucho que lo intentara, sus dedos no tenían fuerza. David sonrió, extendió la mano y le quitó el revólver, apuntando con el cañón a Gary. David despertó la habilidad espacial, por lo que durante su conversación con Gary hace un momento, algo pareció tocar una fibra sensible en su corazón, provocando ondas. Luego sintió como si se hubiera sumergido en un vacío sin fin, y una profunda comprensión del espacio invadió su mente. Y este misterio era el poder de congelar el espacio. El hocico negro como boca de lobo apuntó a Gary, sembrando miedo en sus ojos. En ese momento, pareció experimentar un terror que nunca antes había sentido, mientras miraba a David a los ojos. Sintió que la mirada de David era como un abismo sin fin, que emitía una escalofriante intención asesina. En ese momento, Gary admitió que estaba asustado. «Por favor, perdóname». Luchó por mover su nuez, tratando de suplicar piedad a David. Pero no importa cuánto lo intentó, bajo el efecto de la habilidad del espacio congelado, no pudo pronunciar una oración completa. Es más, David no le daría esa oportunidad. Al mirar a Gary, David ya no dudó. Morir. Con un ligero grito, resonó el sonido del percutor golpeando el revólver en su mano. Entonces, de repente, se disparó una bala. Al mismo tiempo, el espacio congelado terminó. La bala que había estado flotando en el aire cayó lentamente al suelo. Sin embargo, junto con ella, otra bala manchada de sangre también cayó al suelo. Capítulo 144. Píldora de la bestia. Al mirar el cuerpo sin vida de Gary, David tenía un rostro inexpresivo y sus ojos parecían aún más fríos. Según sus palabras, este era originalmente un mundo de perros come perros. Y para alguien como él, que tenía un poder humilde, su destino estaba destinado a desaparecer de este mundo. Esto hizo que David no pudiera evitar suspirar ante estos tipos. Realmente hicieron honor a su nombre como clan de ratas. Eran la existencia más insignificante del mundo, hasta el punto de que ni siquiera su muerte despertaría la simpatía de los demás. Después de presenciar cómo David mataba a tiros a su jefe, Dirk, que había sido noqueado por Duke, se despertó de repente. Miró a David con miedo en sus ojos y rápidamente se alejó arrastrándose con todas sus extremidades. «No lo hagas. No me mates». Dirk le suplicó a David por instinto de supervivencia, temiendo que una bala acabara con su vida. Al ver esto, Charles dio un paso adelante y una luz fría brilló en su cuello. Levantó la mano y el cuchillo cayó. Un charco de sangre roja brotó del cuello de Dirk. Al ver a Charles acabar con Dirk, David asintió inexpresivamente hacia él. No quería exterminar a los débiles. En cambio, entendió la importancia de erradicar las raíces al cortar el césped. Este mundo era intrínsecamente peligroso y no quería traer ningún peligro oculto para él y su equipo. Ser un capitán así sería extremadamente irresponsable y no podría jugar con las vidas de los miembros de su equipo. La decisión a la hora de matar fue la primera regla de supervivencia que este mundo enseñó a todos los supervivientes. Los demás asintieron en secreto ante las acciones de Charles.
A sus ojos, incluso si Charles no hubiera matado a Dirk, alguien más entre ellos lo habría hecho. De repente, los miembros principales del clan de las ratas, incluido su líder, yacían en el estacionamiento subterráneo, cadáveres fríos. Timbre, felicitaciones, anfitrión, por obtener un cristal de alta calidad. Timbre, felicitaciones, anfitrión, por obtener un cristal de grado medio. Al mismo tiempo, la voz del sistema resonó en los oídos de David. ¡Wow! ¿Obtuvo un cristal de alta calidad y un cristal de calidad media? Al escuchar la voz del sistema, David quedó encantado. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que el cristal de alta calidad debería haber venido de Gary, mientras que el cristal de calidad media provenía de la pequeña Inrosa. Sin embargo, David miró los cuerpos de los demás con cierta decepción. Quizás porque no eran Spurs, David no obtuvo ningún cristal de ellos. Justo cuando David estaba contemplando, la voz del sistema de repente volvió a sonar en sus oídos. Timbre, felicitaciones, anfitrión, por obtener una píldora bestia. Al escuchar este sonido, David quedó atónito. ¿Píldora bestia? Al mismo tiempo, notó un tenue resplandor que emanaba del cuerpo del espíritu serpiente. Rápidamente se acercó y sacó su daga de aleación, abriendo decisivamente su cuerpo. Y entonces lo vio, un objeto brillante, redondo, del tamaño de un huevo, apareció de repente ante sus ojos. David lo sostuvo con cuidado en su mano y se dio cuenta de que debería ser la píldora bestia mencionada por el sistema. Sin embargo, no entendía para qué servía esta cosa. El sistema, como si entendiera sus pensamientos, comenzó a explicar: píldora de la bestia, obtenida del cuerpo de una bestia, contiene la esencia de la bestia y puede promover la evolución de la bestia. También puede otorgar aleatoriamente a la bestia habilidades especiales. Nota: las bestias de diferentes niveles tienen diferentes propiedades para la píldora bestia. Después de escuchar esta explicación, David entendió de inmediato. En términos simples, la píldora bestia contenía la esencia de una bestia en su interior. Cualquier bestia que lo consumiera podría ganar un aumento de nivel según sus propias circunstancias y también tendría la oportunidad de obtener diferentes habilidades especiales. Esto realmente sorprendió a David. David no esperaba que existiera algo así en este mundo, por lo que centró su atención en Cola y Negrito. Después de pensarlo brevemente, sintió que sería mejor ocuparse primero de los cadáveres frente a él. Sería una gran decepción tenerlos frente a su base, entonces comenzaron a limpiar juntos. Después de cargar todos los cuerpos en la camioneta, Charles los arrojó a la calle. Al mirar los cuerpos, David supo que el olor a sangre en el aire pronto atraería a algunos zombis. Tuvo una idea inteligente y dejó que Negrito protegiera el área. Cuando aparecieran los zombis, él los alertaría. De esta manera, podrían preparar una emboscada y ganar algunos puntos de experiencia. Pequeño Negro, la experiencia de nuestro equipo depende de ti. Tienes que mantenerte alerta. David acarició la cabeza de Pequeño Negro y se lo recordó. Al ver que David le confiaba una tarea tan importante, Negrito meneó la cola y comenzó a patrullar cerca de los cuerpos. Los demás regresaron a la base uno tras otro. Esa gran serpiente de antes era tan aterradora. Sentada en el sofá, Sally no pudo evitar temblar al recordar la repentina evolución del espíritu serpiente. Sí. No esperaba que el clan de las ratas tuviera individuos tan poderosos. Sophie también se sentó y estuvo de acuerdo. La razón por la que estaban tan asombrados era que nunca antes habían experimentado ninguna situación importante. Incluso si lo hubieran, estarían protegidos por los demás y no podrían participar en la pelea en absoluto. Entonces, cuando vieron el espíritu de la serpiente, se sorprendieron al instante. En ese momento, Arnold sirvió un vaso de whisky y le sonrió a los dos, diciendo: ¿cuál es el problema? Comparada con el titán zombie, esa serpiente no es nada. Podemos matar al titán zombie, y mucho menos a una serpiente molesta. Al escuchar a Arnold llamar al espíritu serpiente molesta, todos se rieron y la atmósfera de preocupación se disipó. Duque de repente se puso de pie y dijo: si no fuera por David, probablemente hubiéramos muerto las dos veces. Sus palabras hicieron que todos asintieran con la cabeza. Duque tenía razón. Si no fuera por David, probablemente se habrían convertido en alimento para los zombis hace mucho tiempo.
Cada vez que llegaba el peligro, ¿no era David quien daba un paso al frente? ¿No fue David quien cambió el rumbo en los momentos más críticos? Entonces no pudieron evitar mirar a David, con los ojos llenos de gratitud. Estaban agradecidos no solo porque David les había salvado la vida una y otra vez, sino también porque les había brindado la sensación de seguridad que más faltaba en este mundo. Ahora podían sentarse juntos como una familia, charlar y reír, y todo gracias a David. Al ver las expresiones de los demás, David sonrió y dijo: «Somos un equipo y no hay necesidad de discutir quién merece el crédito. En mi opinión, todos y cada uno de ustedes son indispensables para nuestro equipo. Sin ustedes, probablemente he muerto en este mundo hace mucho tiempo». Al escuchar las palabras de David, todos se sintieron conmovidos en sus corazones. Charles, que acababa de unirse al grupo, lo sintió aún más. Era la primera vez desde que llegó a este mundo que sentía tal sentimiento de gratitud. En ese momento, David sacó 50 cristales de baja calidad del sistema de almacén y se los entregó a todos, indicándoles que superaran sus propios niveles lo antes posible. Capítulo 145. Perro del infierno trascendente. Al escuchar las instrucciones de David, los 5 asintieron y cada uno se llevó 10 cristales de baja calidad a sus habitaciones. La razón de esto fue que durante las intensas batallas con Ellesore y el espíritu serpiente, David se dio cuenta de una debilidad oculta dentro del equipo de Embers, que era que los miembros tenían niveles generalmente bajos. Esto significaba que al enfrentarse a oponentes de niveles más altos o de mayor poder, solo el propio David podía representar una amenaza real. También sabía que si no aprovechaban la oportunidad para resolver este problema, sería un gran desafío para la capacidad de lucha del equipo de Embers. Incluso podría reducir directamente el poder de combate de su equipo, convirtiendo al enemigo en un blanco fácil ante el peligro. Por lo tanto, para evitar que ocurriera tal situación, David tuvo que asegurarse de que los miembros del equipo superaran los cuellos de botella de sus niveles con la ayuda de cristales. Pronto, Sally salió primero de su habitación con entusiasmo. Miró a David y exclamó: «Subí de nivel. Ahora soy un expert de nivel 4». Antes de que sus palabras pudieran calmarse, los demás también salieron de sus habitaciones, con sus rostros llenos de emoción. Resultó que, bajo los conocimientos adquiridos en la batalla, cada miembro del equipo de Embers había aumentado su comprensión, cruzando vagamente el cuello de botella de subir de nivel. Con los 10 cristales de baja calidad que David les había dado, pudieron superar instantáneamente este cuello de botella. Esto es increíble. Me preguntaba por qué mi corazón se agitaba constantemente durante la batalla. Resulta que subí de nivel, dijo Arnold con asombro mientras sentía su cuerpo más fuerte. Los demás también experimentaron cambios profundos dentro de ellos mismos y se llenaron de alegría. Esto hizo que David asintiera con agradecimiento. No esperaba que subieran de nivel tan rápido. Decidió aprovechar el impulso y una vez más sacó 100 cristales de baja calidad del espacio de almacenamiento y se los entregó a los 5. Les recordó que esta era su última oportunidad de subir de nivel usando cristales de baja calidad y que tenían que aprovecharla bien. No les proporcionaría nada más en el futuro, tendrían que encontrar su propia manera de obtener cristales. Ser fuerte desde dentro era la verdadera fuerza. Todos asintieron con la cabeza. Sabían que después de usar 20 cristales de bajo grado, si querían subir de nivel consumiendo cristales, tendrían que usar cristales de grado medio o incluso cazar zombies para mejorar durante las batallas. Entonces, con confianza en sus rostros, creyeron que podrían superar rápidamente sus niveles actuales una vez más. Luego, se sentaron en la base, riendo y charlando, barriendo la atmósfera llena de crisis de su vida diaria. De repente sintieron que este mundo no había sido invadido por zombies y que no era un apocalipsis. La calidez perdida hace mucho tiempo llenó la base y fue evidente en los rostros de todos. Mientras conversaban, Pequeño Negro, que había estado vigilando afuera, de repente comenzó a ladrar salvajemente. Entonces aprovecharon la oportunidad para salir y lidiar con algunos zombies de bajo nivel, con Sally y Duke a cargo de ellos. El propósito era entrenar sus habilidades de combate. Aunque Duke era un expert de largo alcance, con la ayuda de la manipulación de las sombras, también podía matar enemigos a corta distancia. Pronto, había más cuerpos de zombies alrededor del cadáver de Gabe. David también obtuvo una docena de cristales de baja calidad.
Distribuyó todos estos cristales de baja calidad a los miembros del equipo porque los necesitaban más que él en ese momento. Ya era de noche cuando David llamó a Pequeño Negro. Buen trabajo hoy, Pequeño Negro. Te prepararé un hueso grande más tarde, dijo David, acariciando la cabeza de Pequeño Negro. Al enterarse de que le darían un hueso grande, Pequeño Negro instantáneamente se puso feliz, meneando la cola y girando alrededor de David. Por otro lado, Cola, que descansaba perezosamente, mostró una expresión desdeñosa. Miró a David y luego volvió a dormir en el sofá. Al mismo tiempo, David sacó la píldora bestia que había obtenido del cuerpo del espíritu serpiente. Al mirar la píldora de la bestia que aún brillaba, David reflexionó. Según la explicación del sistema, si una bestia consumiera esta píldora bestia, podría subir de nivel y también obtener habilidades especiales aleatorias. Obviamente fue hecho a medida para Cola y Pequeño Negro. Sin embargo, David dudó, sin saber a quién darle la píldora bestia. Miró a Cola, que dormía perezosamente una siesta en el sofá, y luego miró a Pequeño Negro que daba vueltas a su alrededor. Después de un breve momento de contemplación, decidió darle la píldora bestia a Pequeño Negro. Después de todo, Cola ya había alcanzado el nivel trascendente, mientras que Pequeño Negro todavía estaba en el nivel comandante. Había una diferencia de un nivel entre ellos, lo que resultó en un desequilibrio de poder. En las batallas anteriores, fue principalmente Pequeño Negro quien enfrentó la represión de los oponentes, y fue solo cuando Cola hizo un movimiento que la crisis se resolvió. Sin darse cuenta, esto aumentó el riesgo de lesiones para Cola. Como la preciosa bestia de David, no quería que Cola, que solo podía convertirse en una bestia de nivel del vacío, enfrentara ningún peligro. La pérdida sería demasiado grande para él. Entonces decidió compartir algunos de los peligros futuros con Pequeño Negro, lo que también ayudaría a aliviar la presión sobre Cola. Al mismo tiempo, David también sintió que el avance de Cola era mucho más rápido que el de Pequeño Negro. Incluso sin la píldora bestia, la fuerza de Cola ya no era comparable a la de las bestias comunes. Al pensar en esto, David ya no dudó. Después de colocar la píldora bestia en su palma, llamó a Pequeño Negro. Pequeño Negro, ven aquí rápido. Una vez que comas esta píldora bestia, podrás subir de nivel. Te convertirás en un Eon de nivel trascendente. Al escuchar las palabras de David, Pequeño Negro se acercó rápidamente, olió la píldora bestia que tenía en la mano y luego abrió la boca para tragar la píldora entera. Justo cuando la píldora bestia entró en el cuerpo de Pequeño Negro, el resplandor emitido por la píldora Beas aumentó. Los cambios visibles de Pequeño Negro estaban ocurriendo a un ritmo rápido. No solo su tamaño se duplicó, sino que su pelaje también se volvió aún más duro. Sus dientes también se volvieron más afilados. Incluso le crecieron 2 colmillos aterradores que hacían estremecer a la gente. En un abrir y cerrar de ojos, Pequeño Negro exudaba un aura interminable del vacío. Timbre, felicitaciones a la bestia del anfitrión, Pequeño Negro, por subir de nivel al nivel trascendente. Efectivamente, el aviso del sistema sonó rápidamente en los oídos de David. Aunque había anticipado este resultado hace mucho tiempo, al ver a Pequeño Negro realmente subir de nivel, David no pudo ocultar su emoción. Con esto, Pequeño Negro y Cola estaban aún más cerca del nivel del Rey Demonio. Cuando ambos se convirtieran en bestias de nivel Rey Demonio, él realmente tendría una fuerza invencible. David frotó con entusiasmo la cabeza agrandada de Pequeño Negro, su rostro lleno de anticipación. Timbre, felicitaciones a la bestia del anfitrión, Pequeño Negro, por obtener una habilidad especial aleatoria. Habilidad especial aleatoria en progreso. Capítulo 146 Shirley, timbre. Felicitaciones a la bestia del anfitrión, Pequeño Negro, por obtener la habilidad Void Claws. La voz del sistema volvió a sonar en los oídos de David. ¿Garras del vacío? Al escuchar el nombre de esta habilidad, David quedó momentáneamente atónito. Instintivamente miró las garras de Pequeño Negro. Después del anuncio del sistema, las garras de Pequeño Negro de repente se volvieron extremadamente poderosas y sus carnosas patas expusieron garras afiladas que parecían cuchillos cortos. Las garras parecían imparables, brillando con una luz escalofriante que parecía capaz de atravesar el vacío. ¡Wow! Pequeño Negro, tienes una mejora.
David exclamó emocionado a Pequeño Negro. En ese momento, Pequeño Negro pareció sentir su propia transformación. Bajó la cabeza para mirar sus garras y luego ejerció un poco de fuerza, dejando profundos rasguños en el suelo. Esto hizo que la boca de David se torciera. Este era su dormitorio. ¿Cómo pudo Pequeño Negro empezar a rascarse? Aunque tenía un poco de conciencia, no era mucha. Pequeño Negro, estás equivocado. Sé que tus garras del vacío son poderosas, pero ¿realmente tienes que mostrarlas en mi habitación? Aunque puedes dormir en cualquier lugar, no puedo darme el lujo de perder mi habitación, mi amigo. Dijo David con fingida molestia a Pequeño Negro. Sin embargo, Pequeño Negro estaba inmerso en la alegría de su actualización y no prestó atención a las palabras de David. Incluso se dio la vuelta y apuntó al guardarropa de David. Levantando su pata, parecía listo para golpear nuevamente. Esto hizo que David rápidamente se levantara y lo detuviera. Pequeño Negro, no puedes destruir mi dormitorio. De lo contrario, ambos estaremos durmiendo en la calle. Puedes dormir en cualquier lugar, pero no puedo darme el lujo de perder este lugar, amigo. David dijo con una sonrisa irónica. Después de escuchar esto, Pequeño Negro meneó la cola y bajó la pata, luego caminó con confianza hacia Cola. Cola todavía estaba durmiendo en ese momento. Cuando Pequeño Negro se acercó y miró hacia arriba, levantó su pata y rascó la cabeza de Cola. Maullar. Sobresaltada por el repentino rasguño de Pequeño Negro, Cola dejó escapar un rugido profundo. Luego levantó la cabeza y miró fríamente a Pequeño Negro. Pequeño Negro continuó moviendo la cola, aparentemente mostrando su exitosa actualización. Sin embargo, Cola solo le dio un vistazo e inmediatamente se abalanzó sobre él, ejecutando una serie de 18 golpes consecutivos con zarpas de gato. Esto asustó a Pequeño Negro y gritó de miedo. Al ver el lamentable estado de Pequeño Negro, David no pudo evitar reírse. La cola alcanzó un nivel trascendente hace un mes. ¿Por qué estás alardeando? En el siguiente periodo de tiempo, David entrenó con los miembros del equipo de diversas formas. Bajo la dirección de David, cada miembro del equipo tomó 20 cristales primarios y sus niveles se elevaron a un nuevo nivel. Charles progresó rápidamente y se convirtió en un Stargazer de nivel 6, mientras que Sally alcanzó el nivel 4 y Duke y Arnold avanzaron al nivel 4. Sophie también se convirtió en una maga curativa de nivel 3. Al observar los niveles de los miembros de su equipo, David sintió una sensación de satisfacción. Habían pasado 24 horas desde que apareció la segunda luz roja en el horizonte. El cielo había vuelto a su azul tenue habitual, pero tras una inspección más cercana, se podía discernir un tono carmesí tenue dentro de este azul. En ese momento, en un rincón de la ciudad que permanecía en ruinas, un edificio alto yacía desolado, con suelo ennegrecido donde no crecía hierba. Mientras soplaba el viento, se podía escuchar un suave silbido. De repente, un ciervo salvaje asomó la cabeza de la alcantarilla, solo para ser agarrado con fuerza por el cuello tan pronto como vio el mundo exterior. No importa cuánto luchó, no pudo escapar de las poderosas manos que lo sostenían. Bastante gordita. Hoy podemos comer un conejo asado, sonó de repente una voz. Un hombre vestido con una capa negra y un sombrero de paja sonrió mientras miraba el conejo salvaje que tenía en la mano. No me gusta la comida asada. Este es un momento crítico para el cuidado de la piel. Sería mejor si la guisaras y le agregaras un par de zanahorias, siguió una voz femenina suave y gentil, una joven de piel clara con traje de combate ajustado y cabello corto, adornada con dos lindos colgantes de gatos que colgaban de las empuñaduras de sus dagas dobles, miró al hombre y habló. A su lado, un hombre mayor con barba canosa se palmeó la barba y dijo, Shirley, encontrar algo para comer ya es suficiente. No podemos darnos el lujo de ser quisquillosos. Al escuchar su conversación, el hombre que sostenía el conejo reflexionó un momento antes de volver a hablar. En ese caso, tomemos la mitad carbonizada y la otra mitad en un guiso. Después de todo, Shirley es la única princesa de nuestro equipo. No podemos dejar que la princesa sufra, dijo el hombre con una sonrisa dirigida a Shirley. Después de hablar, los tres caminaron hacia una base construida de acero. La base de forma ovalada estaba adornada con antenas de satélite e incluso en el centro había una ametralladora montada.
En el área abierta que rodeaba la base, se podían ver ligeros montículos a intervalos de 1 metro, campos minados con más de 30 minas terrestres enterradas. Dentro de la sala de estar de la base, se colocaron varios dispositivos de monitoreo sobre la mesa. La estrella de 9 puntas de los dispositivos mostraba las 9 ubicaciones de la ciudad. Incluso había una pantalla que mostraba las imágenes de la luz roja que apareció hace 24 horas. En ese momento, el hombre había regresado a la cocina para comenzar a cocinar, mientras el anciano se sentaba en el sofá cerrando los ojos para descansar. Shirley, por otro lado, se sentó frente a la pantalla, cambiando entre las vistas de las 9 ubicaciones. Sobreviviendo en este mundo durante tantos años, sus tareas diarias consistían en cazar zombies y usar satélites para monitorear cada movimiento de la ciudad. Aunque era aburrido y de mal gusto, era la mejor opción para ella. Ella era miembro del equipo Phoenix Rising, el hombre de antes era el capitán llamado Duane, un expert tipo oro de 5º nivel. El anciano era el vicecapitán llamado Alvin, un expert de tipo fuego de 5º nivel. El escuadrón Phoenix Rising tenía un total de 10 miembros, y aparte de Duane y Alvin, los otros miembros del equipo estaban en su mayoría alrededor del 3er nivel en términos de sus habilidades. La propia Shirley era un expert de tipo agua de 4º nivel. Según las instrucciones de Duane, los otros miembros del equipo fueron distribuidos en diferentes bases, mientras que los 3 permanecieron en la base principal para observar la situación afuera. Esto se hizo porque el escuadrón Phoenix Rising tenía una misión desalentadora desde sus inicios, descubrir el secreto detrás de la aparición de la luz roja en este mundo. A pesar de que habían pasado varias décadas y múltiples rotaciones de los miembros del equipo, todavía no habían descubierto el secreto de la luz roja. En ese momento, Shirley miró la pantalla, jugando ociosamente con los colgantes de gato que colgaban de las empuñaduras de sus dagas. Capítulo 147 Promesa. Estoy atrapado mirando esta maldita pantalla todos los días. Esta vida es muy aburrida. Quiero ir a un concierto, cantar en el karaoke y tomar una olla caliente. ¿Cuánto tiempo va a continuar esta maldita vida? Shirley murmuró con una expresión triste. A su edad, debería divertirse, ir de compras con amigos, bailar en discotecas. Pero ahora tenía que luchar por sobrevivir en este mundo. Suspiro, mientras estemos vivos. Shirley dejó escapar un suspiro, la decepción evidente en sus claras mejillas. De repente, un halcón entró volando por la ventana y aterrizó en el hombro de Shirley. Mirando al halcón, Shirley habló en voz baja: Skyfire, ¿dónde has estado causando travesuras otra vez? Al escuchar las palabras de Shirley, el halcón llamado Skyfire agitó sus alas 2 veces y dejó escapar un suave grito. Al oír ese sonido, Shirley sonrió. ¿Saliste a jugar con amigos? Ya sabes, eres una bestia de nivel comandante, mientras que ellos son simplemente pájaros comunes y corrientes. ¿Cómo pueden igualarte? Pero supongo que es cierto, también necesitas amigos si te quedas aquí todo el tiempo. El tiempo. Shirley extendió la mano con simpatía y acarició las plumas del cuerpo de Skyfire, hablando lentamente. Este halcón era su compañero bestia llamado Skyfire, y también había alcanzado el nivel de comandante. Era el único compañero de Shirley en la vida diaria. Al mismo tiempo, miró la pantalla, donde las 9 ubicaciones permanecían en silencio. De vez en cuando, pasaban algunos cristales de bajo nivel sin causar ondas. De repente, en la parte inferior de la pantalla, aparecieron 3 figuras. Uno de los hombres estaba allí, dirigiendo a un hombre y una mujer a matar zombies. Había un perro negro al lado del hombre, moviendo la cola a su alrededor. ¿Bestia? Shirley exclamó sorprendida al ver al perro negro, a pesar de que solo estaba en la pantalla. Pero como Skyfire era una bestia de nivel comandante, Shirley estaba particularmente familiarizada con esta aura. Incluso sintió que el nivel de esta bestia podría ser más alto que el de Skyfire. Además, al observar el comportamiento del hombre, parecía una persona formidable. Esto confundió instantáneamente a Shirley. Ella no sabía que existía una persona así en esta ciudad. Aunque había visto a otros supervivientes de habilidades despiertas antes, la mayoría de ellos estaban en el 2º nivel. El aura que emitían no era tan poderosa. Pero al mirar a este hombre, Shirley pudo sentir claramente una oleada de poder. ¡Qué extraño! ¿Quién es él?
Shirley murmuró mientras miraba la pantalla. En ese momento, el capitán Duane gritó desde la cocina: «Shirley, ven a ayudarme a servir la comida». Shirley respondió con un sonido, dejando temporalmente de lado sus dudas y corriendo hacia la cocina. Allí vio un conejo salvaje en las manos de Duane, transformado en 2 platos, uno a la parrilla y otro guisado. Mientras olía el aroma de la carne, Shirley no pudo evitar sonreír. «Huele increíble». Los ojos de Shirley brillaron al oler el delicioso aroma en el aire. Poder disfrutar de esa comida en este mundo era como encontrar agua en el desierto. Deberíamos estar agradecidos de que todavía podamos disfrutar de tales delicias en este mundo. «Es una bendición que viene de arriba», dijo Alvin lentamente, mirando hacia el cielo. Después de escuchar esas palabras, Duane y Shirley asintieron con la cabeza. Creían que en verdad era una bendición de lo alto. Desde el Apocalipsis, demasiadas personas habían muerto en este mundo y los supervivientes vivían cada día en circunstancias terribles. No había comida, ni fuente de agua, ni recursos para proteger sus vidas. Frente a este mundo, estaban indefensos, como presas que podrían ser cazadas por zombies en cualquier momento. Así que estaban agradecidos de poder sentarse en una base sólida y comer carne de conejo y beber sopa. Después de reflexionar un rato, los 3 finalmente empezaron a comer. Duane tomó una pierna de conejo y la colocó en el plato de Shirley. «Shirley, come más. Necesitas fuerzas», dijo Duane con una sonrisa. Shirley asintió sin dudarlo y empezó a comer. Mientras saboreaba la tierna y elástica carne del conejo, asintió con aprobación. «Es tan delicioso». «Capitán, ¿mejoraron sus habilidades culinarias nuevamente?» «Tenemos mucha suerte de tenerlo como nuestro capitán», dijo Shirley con la boca llena de carne, felicitando a Duane. «Ja ja ja». Al escuchar a Shirley halagarlo, Duane no pudo evitar reírse. «Chica traviesa, siempre diciéndome cosas agradables. Si aflojas durante la próxima vigilancia del exterior, te daré un castigo», dijo Duane, haciendo que Shirley pusiera mala cara. Duane dijo esto porque la última vez que Shirley tenía el deber de monitorear la situación de los zombies afuera, ella terminó jugando. Como resultado, un grupo de zombies rodeó su base. Si Duane no se hubiera dado cuenta a tiempo, no habría pasado mucho tiempo antes de que más zombies se sintieran atraídos. En ese momento, los 3 habrían estado rodeados de zombies. «Capitán, solo flojeé una vez. ¿Por qué sigue sacando a relucir este asunto?», dijo Shirley, y Alvin frunció el ceño primero al escuchar las palabras de Shirley. Dejó los palillos y le dijo con severidad a Shirley: «Si no fuera por el oportuno descubrimiento de Duane la última vez, los 3 habríamos sido asediados por zombies. ¿Has olvidado que la regla de supervivencia en este mundo es estar alerta? No crean que cometer un error una vez significa que no es un error. Si queremos sobrevivir, no podemos darnos el lujo de cometer ni un solo error». Al ver que Alvin empezaba a dar un sermón de nuevo, Shirley se sintió un poco frustrada. Cada vez que Alvin hablaba, Shirley se sentía como si estuviera en un salón de clases escuchando la conferencia de un maestro. Ella solo pudo asentir impotente. «Lo tengo, no aflojaré la próxima vez». Al ver la expresión de Shirley, Duane sonrió. «Está bien. Cuando realmente crezcas, entenderás la sabiduría detrás de las palabras de Alvin. Aún eres joven y mientras te protejamos, es suficiente. Ya no tendrás que estar de servicio, yo te ayudaré». «Manejarlo», dijo Duane, adorando a Shirley ya que era el miembro más joven de todo el equipo de Phoenix Rising. La propia Shirley lo sabía bien, así que dejó la pata de conejo que tenía en la mano y rápidamente se levantó, sacudiendo la cabeza. Le dijo a Duane: «Capitán, ya trabaja lo suficientemente duro para nuestro equipo en días normales. ¿Cómo puede sentarse frente a la pantalla todos los días? No se preocupe, le prometo que no cometeré más errores en el futuro. De lo contrario, puedes castigarme haciéndome copiar el libro de los cambios 100 veces». Al ver la expresión seria de Shirley, Duane asintió con una sonrisa. Capítulo 148. ¿Quién es él? Entonces Shirley rápidamente les contó a Duane y Alvin sobre la escena que había visto en la pantalla de monitoreo. ¿Qué? ¿Un extraño poderoso? Al escuchar las palabras de Shirley, Duane instantáneamente se puso serio.
Había sospechado que la inexplicable segunda aparición de la luz roja esta vez podría implicar la participación de un esper. Pero no esperaba que apareciera un esper extraño tan pronto. Según la descripción de Shirley, esta persona tenía una presencia formidable, tenía su propio equipo e incluso tenía una bestia compañera, siendo el nivel más bajo el de mando. Esta alineación fue suficiente para que cualquiera sintiera envidia. ¿Podría ser realmente este extraño? Al escuchar las palabras de Shirley, una expresión de confusión apareció en el rostro de Alvin, seguida de una sensación de alivio. Su mano derecha, que sostenía el bastón con cabeza de dragón, se relajó lentamente. Shirley, abre rápidamente el video de esta persona. Después de reflexionar por un momento, Dwayne rápidamente instruyó a Shirley. Al ver a su capitán tan serio, Shirley también se puso nerviosa. Ella asintió y rápidamente se levantó, caminando hacia la computadora. Rebobinó el tiempo 5 horas y la pantalla mostró la imagen de David una vez más. En ese momento, David se enfrentó a un grupo de zombies pero no atacó. En cambio, utilizó su propia presencia para crear un campo de batalla absoluto. Luego dejó que Duke y otra persona entraran en este campo de batalla y comenzaron a entrenar contra los zombies. Pequeño Negro permaneció agachado a su lado, constantemente alerta a los alrededores. Aunque David no hizo ningún movimiento en todo momento, la fuerza que exudaba y su autoridad absoluta dejaron a Dwayne conmocionado. Desde el primer vistazo a la espalda de David, Dwayne sintió que este hombre no era una persona común y corriente. Cuanto más miraba hacia abajo, más seria se volvía su expresión. Se dio cuenta de que no importaba desde qué ángulo mirara, la fuerza de este hombre en la pantalla superaba a cualquier miembro de su equipo Phoenix Rising. Esto lo asombró instantáneamente. ¿En realidad hay un esper con una fuerza tan formidable en este mundo? No solo tiene un equipo de combate, sino que incluso tiene una poderosa bestia compañera. ¿Quién es él? Por un momento, el ceño de Dwayne se frunció con fuerza. Dwayne, al frente del equipo de Phoenix Rising, había estado monitoreando cada detalle de esta ciudad durante más de una década. Se podría decir que había visto a todos los supervivientes aquí y conocía las habilidades de cada uno de ellos. Incluso sabía todo sobre el clan Rara que siempre se escondía en las alcantarillas. Sin embargo, este hombre en la pantalla le era particularmente desconocido. No importa cuánto intentara recordar, no tenía ningún recuerdo de esta persona. ¿Podría estar relacionado con la aparición de la segunda luz roja? Dwayne se preguntó mentalmente. Especuló que este extraño hombre podría haber venido de un lugar misterioso, concretamente un agujero de gusano. Había oído hablar de esa leyenda al capitán del equipo anterior. Se decía que cuando apareciera la luz roja, también aparecería un agujero de gusano en el cielo. Este agujero de gusano estaba extremadamente oculto y solo el nivel Esper 7 o superior podía encontrarlo. En el otro extremo del agujero de gusano había un mundo misterioso, habitado por varios espers increíblemente poderosos y diversos recursos que podrían ayudar a las personas a sobrevivir en el apocalipsis. Pero al mismo tiempo ocultaba diversos peligros que podrían dividirse en dos categorías. Uno de ellos eran los traicioneros espers que albergaban malas intenciones y buscaban usar su formidable poder para dominar este mundo. El otro eran los zombies de alto rango que custodiaban los recursos y atacaban a los supervivientes que aparecían. Sin embargo, convertirse en un esper de nivel 7 fue una tarea extremadamente difícil. También hubo otros que utilizaron algunos métodos especiales para detectar la posición del agujero de gusano, causando daño a los supervivientes. Cuando Dwayne escuchó por primera vez al capitán contar esta historia, no la creyó en absoluto. El capitán miró su rostro juvenil y sonrió, luego extendió la mano y le dio unas palmaditas en el hombro, diciendo, «Hay demasiados horrores desconocidos en este mundo. Poco a poco los descubrirás. Cuando llegue el día en que puedas presenciar estos horrores con tus propios ojos, espero que te levantes como un guerrero. Recuerda, lo aterrador no son estos horrores, sino la naturaleza humana. Cuando llegue el día en que estés dispuesto a contemplar el abismo de la naturaleza humana, espero que todavía tengas el coraje que tienes ahora». Dwayne recordó que cuando el capitán dijo estas palabras, sus ojos se llenaron de declive y decepción, pero también con una pizca de determinación. Luego, en la tarde de ese día, el capitán murió misteriosamente durante un asedio zombie. Todo el equipo se quedó solo con Alvin y Dwayne.
En ese momento, Duane no entendió qué quería decir el capitán con esas palabras. Pero después de ver su cuerpo sin vida, pareció entender lo que había dicho el capitán. Ante el horror, uno debe levantarse con valentía como un guerrero. Duane observó la figura de David y se levantó lentamente. Aunque no sabía si este joven era el que estaba detrás de la segunda aparición del semáforo en rojo, no quería perder ninguna oportunidad. De lo contrario, nunca podría enfrentarse al espíritu del capitán en el más allá. Entonces Duane asintió en silencio y tomó nota de la ubicación de David. «Capitán, ¿qué está pasando?» Shirley había estado al lado de Duane todo el tiempo, por lo que vio cada cambio en su expresión. Esto instantáneamente la confundió. Verás, normalmente Duane no era una persona sospechosa. ¿Por qué estaba actuando de manera tan inusual hoy? Además, Shirley pareció sentir un miedo indescriptible en su reacción en ese momento. Esto la hizo incapaz de evitar mirar al hombre en la pantalla. ¿Quién era él, la persona que podía hacer que su capitán Gold Aspro de nivel 5 fuera inexplicablemente temeroso? Podría su fuerza superar incluso a la del capitán, pero a los ojos de Shirley, la fuerza de Duane ya estaba en el techo para los supervivientes. ¿Cómo podría alguien superarlo? Entonces miró a Duane con el rostro lleno de perplejidad. En ese momento, Duane habló: «Shirley, durante los próximos días, vigila de cerca a este extraño de casa. Es posible que me vaya por un tiempo. Recuerda, si te encuentras en peligro, deja que Scafar notifique inmediatamente a los miembros cercanos de los otros equipos. Llegarán en 2 minutos». Al enterarse de que Duane iba a salir e incluso quería que ella se quedara en casa, Shirley comprendió de inmediato que Duane debía buscar algunas pistas. Ella asintió y estuvo de acuerdo. Mientras tanto, Alvin, que había estado en silencio a su lado, de repente se levantó. Sosteniendo su bastón con cabeza de dragón, parecía estar dando un paseo tranquilo mientras salía lentamente de la base. Una vez fuera de la base y asegurándose de que ni Duane ni Shirley lo notaran, una serie de chispas se esparcieron alrededor de Alvin. Luego desapareció en medio de estas chispas. Capítulo 149. Alejandro. De repente, apareció una chispa en el vacío, y Alvin emergió de ella, apoyándose en su bastón. Cuando dio el primer paso con el pie derecho, la chispa desapareció como si nunca hubiera estado allí. Había llegado a una zona desolada en el extremo este de la ciudad. Este lugar había sido golpeado por una severa ola de zombies en el pasado, lo que resultó en la muerte de decenas de miles de personas. La atmósfera aquí era particularmente pesada y sombría. Con el tiempo, ningún superviviente estuvo dispuesto a venir aquí y, en cambio, se convirtió en un lugar de deambulación para algunos zombies de bajo nivel. Justo cuando Alvin estaba hablando, un zombi errante de bajo nivel de repente notó su presencia e inmediatamente gruñó, corriendo hacia él. Al ver esto, Alvin simplemente levantó una ceja y miró al zombi, luego extendió el bastón con cabeza de dragón que tenía en la mano hacia él. De repente, una deslumbrante explosión de llamas surgió del bastón, envolviendo al zombi en un mar de fuego. No importa cuánto luchó, fue inútil. Las llamas eran abrumadoras y, en menos de 1 minuto, el zombi quedó completamente consumido, dejando solo un montón de huesos blancos. Luego de echar un vistazo rápido a su alrededor y confirmar que no había otras amenazas, Alvin continuó caminando hacia lo más profundo de esta zona desolada, apoyándose en su bastón. Después de caminar más de 10 minutos, llegó a un patio en ruinas. El aura siniestra aquí era incluso más fuerte que cuando entró por primera vez, e incluso en la superficie se filtraban volutas de aura negra. Una sola mirada probablemente causaría devastación espiritual, resultando en la muerte inmediata. Alvin no prestó atención a estas siniestras auras y simplemente las pisó mientras caminaba hacia el patio. Cuando llegó a la entrada, vio 2 zombis de nivel intermedio encadenados a ambos lados. Al ver que alguien se acercaba, los 2 zombis continuamente gruñían y rugían de ira. Sin embargo, fueron inmovilizados por las cadenas de hierro y, sin importar cuánto lucharon, las cadenas los hicieron retroceder instantáneamente. Esto hizo que Alvin sacudiera la cabeza y murmurara: «Alexander todavía es así. ¿Por qué tuvo que jugar con estos tipos? Si algún día estas bestias se liberan de sus ataduras, no será bueno». Miró con simpatía a los 2 zombis y luego abrió la puerta y entró. Originalmente, este era un patio abandonado que había estado en ruinas durante mucho tiempo y,
naturalmente, nadie vivía en las habitaciones. Sin embargo, lo que apareció ante Alvin fue una decoración lujosa. El suelo estaba adornado con una gran cantidad de ágatas e incluso las paredes tenían un encanto único. Y en las 4 esquinas de la habitación se colocaron varias preciosas plantas verdes. Había Dragonspans y Phoenix Wests, entre otros. Aunque eran ligeramente inferiores a Dragonspans y Phoenix Wests, todavía eran algo que la gente común no podía permitirse. Alvin estaba en medio de la habitación con los ojos ligeramente cerrados. Después de un rato, de repente habló: Alexander, nos conocemos desde hace algunos años. ¿Aún tienes la guardia tan alta? He estado parado aquí durante el tiempo que duró una varita de incienso, ¿no planeas hacerlo? Di algo. Una voz ligeramente insatisfecha resonó en la habitación. Ja ja ja. Es mi culpa por ser irreflexivo. Espero que Alvin no se lo tome en serio. La risa instantáneamente llenó la habitación, pero después de esperar un rato, nadie apareció, pero todo esto ya era una escena familiar para Alvin. Escuchó la voz y miró casualmente al vacío. Se quedó quieto, agarrando su bastón con cabeza de dragón y dijo: el asunto de la segunda luz roja casi expuso algunas pistas sobre ese niño Duane. Afortunadamente, una persona joven y tonta apareció en el último momento, desviando su atención. Al escuchar las palabras de Alvin, Alexander pareció momentáneamente aturdido, luego sonrió y preguntó confundido: ¿Oh? ¿El juicio de Duane es tan preciso? Este fue un asunto perfectamente arreglado entre nosotros dos, ¿cómo pudo haberlo descubierto? Alvin, ¿estás siendo demasiado cauteloso? Alvin miró al vacío una vez más y resopló con desdén ante las palabras de Alexander. HMPH. Alexander está subestimando mi relación con ese chico Duane. Lo he visto crecer desde el establecimiento de Phoenix Rising y lo conozco mejor que nadie. Pero hablando de eso, el capitán de Phoenix Rising debería haber sido mío. Esa es una lástima. Alvin sacudió la cabeza con impotencia, recordando en su mente una escena de hace más de 20 años. Parecía como si el invisible Alexander hubiera visto a través de los pensamientos de Alvin y sonriera levemente mientras hablaba: hace 20 años, fue tu propia decisión. Si no fuera por tu error de juicio, ¿qué provocó la llegada de refuerzos? ¿Cómo podrían haber cambiado las cosas? ¿De esta manera? No es muy apropiado decir esas cosas ahora, ¿verdad? Al escuchar las palabras de Alexander, una pizca de ira apareció instantáneamente en el rostro de Alvin. El bastón con cabeza de dragón en su palma se cubrió instantáneamente de llamas púrpuras. Las llamas parpadearon y bailaron como demonios en el fuego. Alvin no esperaba que Alexander convirtiera su mención casual del pasado en una broma. Incluso podía oír la burla desdeñosa en las palabras de Alejandro. A pesar de esto, cerró lentamente los ojos y bajó la cabeza. Alvin sabía que después de tomar esa decisión hacía 20 años, se había convertido para siempre en un peón en manos de Alexander. Nunca había visto a Alejandro ni conocía su verdadero rostro. A veces quería escapar de las garras de Alejandro, pero tan pronto como surgía ese pensamiento, era como si Alejandro ya lo hubiera sentido e inmediatamente hiciera sonar la alarma. Esta vez no fue la excepción. Alvin, creo que a lo largo de estas décadas, debes haber aprendido muchas lecciones. Te aseguro que encontraré una manera de sacar a ese chico Duane del puesto de capitán. Felicitaciones de antemano, Alvin, por tomar el control total. Aunque Alvin ya tenía más de 50 años, su deseo de poder no había disminuido sino que había aumentado. Entonces, al escuchar las palabras de Alejandro, se quedó en silencio. Por cierto, escuché que Duane está interesado en ese joven y tonto. Si no me equivoco, debería reunirse con él pronto. No olvides prepararles un regalo de bienvenida. Solo entonces podrás mostrar tu verdadera sinceridad. Jejeje. Después de decir eso, Alexander desapareció como si nunca hubiera estado allí, y la voz cesó abruptamente, dejando a Alvin solo en la habitación. La escena se trasladó al patio de las ruinas. Un apuesto joven estaba sentado en una silla de bambú, con las piernas cruzadas. Una sonrisa significativa apareció en su rostro mientras observaba la imagen que aparecía en el vacío, mostrando a Alvin dentro del patio. Me pregunto qué sorpresas me traerás por el bien del capitán de Phoenix Rising. Estoy cada vez más emocionado.
El joven se rió entre dientes y luego tomó una bolsa de patatas fritas, tomó una y se la llevó a la boca. Capítulo 150. Estar desaparecido. Mientras los miembros del escuadrón Embers continuaban subiendo de nivel, David realizó una serie de ejercicios prácticos con ellos. Siempre que tenían tiempo, conducía el vehículo apocalíptico por las calles para ayudarlos a buscar zombies. En esta etapa, si querían subir de nivel aún más, tenían que confiar en cristales de nivel superior y experiencia de combate acumulada. Y todo esto tuvo que ganárselo con sus propios esfuerzos. Aunque había infinitos recursos de cristal en el sistema de almacenes de David, él creía que si quería que su escuadrón se volviera poderoso, no siempre podía echarles una mano a cada uno de ellos. En este mundo, podría brindar asistencia en tiempos de crisis, pero nunca daría limosnas. Por lo tanto, cada miembro del equipo tuvo que ganarse su fuerza con su propio esfuerzo. Solo así el escuadrón Embers podría convertirse en una fuerza verdaderamente temible en el apocalipsis. David se alegró de ver que durante los últimos días de entrenamiento práctico, las capacidades y habilidades de combate de cada miembro habían mejorado significativamente. Sus métodos de ataque se habían vuelto más diversos e incluso podían utilizar las diferentes habilidades despiertas de cada miembro del equipo para un combate coordinado. Por ejemplo, cuando Arnold activaba su habilidad de hombre lobo, podía confiar en la capacidad de observación de estrellas de Charos para detectar los movimientos y la fuerza del enemigo de antemano. Mientras tanto, Duke podría usar su manipulación de las sombras para controlar al enemigo, permitiéndole a Arnold ejecutar ataques más precisos. Sin embargo, estas tácticas solo podían usarse eficazmente contra oponentes que estuvieran igualados. Si encontraran enemigos con niveles más altos y mayor fuerza, estas tácticas estarían muy restringidas. Sin embargo, David no tenía prisa porque sabía que este tipo de cosas no se podían apresurar. Tenía que ser un proceso gradual. Además, los miembros del equipo acababan de subir de nivel recientemente y cada persona todavía necesitaba tiempo para adaptarse a sus nuevas habilidades. Si fueran demasiado impacientes, podría tener consecuencias no deseadas. Lo que más sorprendió a David durante estos días de entrenamiento práctico fue que todos parecían haber aprendido a ser decisivos al matar. Cuando se encontraban con zombies, inmediatamente los atacaban y mataban sin dejar ninguna posibilidad de que los zombies sobrevivieran. Incluso Sally, que era naturalmente amable y propensa a vacilar, se había vuelto despiadada. Esto fue realmente inesperado para David. Después de todo, vivían sus días al filo de un cuchillo, y si mostraban misericordia hacia sus enemigos, eso podría darles la oportunidad de un contraataque mortal. Sería una situación en la que la serpiente muerde al granjero. Mientras observaba cómo el equipo crecía continuamente, una sensación de confianza surgió gradualmente en el corazón de David. Creía que mientras existiera el escuadrón Embers, siempre habría un lugar para ellos en este mundo. Después de todo, el apocalipsis era un paraíso reservado para los fuertes, y el escuadrón Embers se convertiría en los constructores de este paraíso. Ese día, David condujo el vehículo apocalíptico de regreso a la base con los miembros del escuadrón después de otra misión práctica. Ese zombi de hoy fue demasiado astuto. Si no hubiera actuado rápido, podría haber escapado. Gracias a Duke por atrapar su sombra a tiempo, de lo contrario, no hubiéramos podido alcanzarlo. Todavía estaban discutiendo la escena mientras salían del vehículo. David apagó el motor y lentamente se levantó del asiento del conductor. Al salir, su mirada instintivamente se volvió hacia la entrada de la base. Cuando vio que no había movimiento, de repente surgió una sensación de inquietud en su corazón. Anteriormente, cuando regresaban de sus misiones prácticas, Blackie y Cola salían corriendo a saludarlos al escuchar el motor del vehículo. Pero hoy, no hubo ningún sonido ni movimiento en todo el estacionamiento subterráneo excepto las voces de algunas personas. ¿Qué está sucediendo? La mente de David estaba llena de confusión. Al mismo tiempo, los demás también notaron que algo andaba mal. ¿Por qué Negrito no salió a recibirnos hoy? ¿Y dónde está Cola? ¿Estos dos se quedaron dormidos y olvidaron nuestra hora de regreso? Sophie especuló con Arnold. El grupo rápidamente abrió la puerta y regresó a la base, buscando en cada rincón de las habitaciones, pero no había señales de ninguno de los dos. Esto dejó a todos desconcertados. Esto no debería estar pasando. Nunca se van sin nosotros. Si no estamos con ellos, no irán a ningún lado.
Sally continuó buscando en la habitación mientras hablaba. Arnold también fue al estacionamiento para buscar nuevamente, pero el resultado fue el mismo, no había señales de los dos familiares. Esto hizo que David frunciera el ceño al instante. Conocía demasiado bien sus hábitos. Normalmente, no se irían a menos que estuvieran juntos en una misión. Especialmente Cola, que prefiere pasar el día holgazaneando en el sofá antes que salir. Entonces, ¿por qué habían desaparecido de repente? David rápidamente se volvió hacia Charles y le dijo, usa tu habilidad para ver a dónde fueron. Charles también parecía nervioso, pero asintió e inmediatamente activó su habilidad Stargazer para rastrear su paradero. Pronto, Charles bajó las manos y abrió los ojos. Luego, con un atisbo de duda en su mirada, le dijo a David, vi un Esper entrando aquí, y después de eso, Cola y Pequeño Negro abandonaron la base con ese Esper y desaparecieron. Charles describió la escena que acababa de presenciar. Un Esper había aparecido aquí, y Cola y Negrito habían desaparecido con ellos. Al escuchar las palabras de Charles, todos se pusieron tensos. No pudieron determinar si este nuevo Esper era un amigo o una amenaza para su escuadrón. Además, tenían la vaga sensación de que el Esper que podía llevarse a Cola y a Negrito no era una persona común y corriente. Si ese fuera el caso, ¿cuál era su intención al llevárselos? ¿Podrían estar ellos dos en peligro? La idea inmediatamente generó preocupación en los corazones de todos. Habiendo pasado tanto tiempo con Cola y Negrito, no solo los veían como miembros del equipo sino también como su propia familia. Si algo le sucediera, afectaría enormemente a todos en el equipo. La expresión de David se volvió extremadamente seria. Su apego a Cola y Negrito era más profundo que el de cualquier otra persona. Sin embargo, no entró en pánico de inmediato. En cambio, se calmó y reflexionó detenidamente. Después de un momento de silencio, volvió a preguntarle a Charles, ¿puedes rastrear el aura de la persona? Charles negó con la cabeza, pero luego agregó, puedo rastrear a esa persona basándome en el aura de Cola y Pequeño Negro. Al escuchar esto, David no dudó e inmediatamente le indicó a Charles que comenzara a rastrear. Siguieron el ejemplo de Charles y comenzaron su búsqueda de Cola y Negrito. Desde la perspectiva de David, independientemente de lo que había sucedido, la seguridad de Cola y Negrito era de suma importancia. Solo encontrándolos podrían confirmar si sufrieron daño. Entonces la tarea más urgente es encontrar la ubicación de Cola y Negrito. En cuanto al Esper que se llevó a Cola y Negrito, a David no le importaba en absoluto. Sabía que sin importar el nivel o la fuerza del Esper, si se atrevían a dañar a Cola y Pequeño Negro, les devolvería el favor 100 veces más. Entonces el grupo, liderado por Charles, volvió al auto y comenzó a buscar basándose en las auras de Cola y Negrito. Esta es carne de bestia espiritual de primera calidad y ustedes dos tienen mucha suerte. Incluso Skyfire, soy reacio a dársela. Shirley siempre me regaña por ser tacaño, dijo Duane. Estaba sentado sobre una máquina herramienta desechada en una fábrica abandonada, sosteniendo un trozo fresco de carne de bestia espiritual en su mano. Cola y Negrito estaban a su lado, mirando la carne con anticipación. Duane arrancó 2 pedazos y se los arrojó a Cola y Negrito. El Negrito inmediatamente se lo metió en la boca y se tragó todo el trozo de carne de un trago. Luego volvió a mirar la mano de Duane. Por otro lado, Cola masticaba y saboreaba tranquilamente la carne de la bestia espiritual. Al ver los comportamientos contrastantes de las dos bestias espirituales, Duane se rió entre dientes. Chico, ¿comes con tanta prisa? Mira lo refinado que come el gatito. Solo así puedes digerir completamente la carne de la bestia espiritual, le dijo Duane a Pequeño Negro con una sonrisa, y luego arrancó otro trozo y lo arrojó a Negrito. Al mismo tiempo, de vez en cuando miraba hacia la entrada de la fábrica, aparentemente esperando algo. Desde que vio a David en la pantalla de vigilancia, sintió curiosidad por este escuadrón y se preguntó si su apariencia estaba relacionada con la segunda luz roja. Entonces siguió la ubicación detectada y llegó a la base del estacionamiento subterráneo. Justo cuando llegó allí, vio a Cola y a Pequeño Negro ante sus ojos. Al ver a los familiares, Duane tuvo una idea. Quería conocer a David, así que decidió llevarse a las dos bestias espirituales con él, esperando que David viniera a él personalmente.
Quizás entonces podría aprender algunos secretos sobre la segunda luz roja. Duane tentó a Cola y Pequeño Negro con la carne de bestia espiritual preparada originalmente para Shirley y Scarfire. Efectivamente, bajo el atractivo de la deliciosa carne, las dos bestias espirituales lo siguieron rápidamente fuera del estacionamiento subterráneo y llegaron a la fábrica abandonada.